Continuando con el tema, presentamos al doctor Alberto Lozano Vila. El doctor Lozano es abogado y MBA de la Universidad Georgetown, profesor universitario y consultor de organismos internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Fue el primer director de la OIAF en nuestro país. Actualmente dirige la revista Infolaf, publicación especializada en la prevención y el control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Socio y consultor senior de Lozano Vila y Asociados Consultores, firma de consultoría especializada en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos complace invitar al doctor Lozano, quien nos ha acompañado en varias ocasiones, por su amplia experiencia, su facilidad de expresión, y quien al finalizar su tema abrirá un espacio para preguntas que se pueden hacer a las 3 personas que intervinieron el día de hoy. Entonces los dejo con el doctor Lozano. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes por muchísimas razones, y una de ellas es que tener tantas personas pues que hacen lo mismo que uno y que están como en la misma lucha, reunidos e interesados en este tema, pues realmente es una oportunidad muy especial para nosotros, pero pues también es muy interesante ver acá muchas caras conocidas, clientes, colegas, inclusive tenemos ex funcionarios de Lozano Consultores acá sentados. Entonces pues la verdad es un placer estar acá. Yo sé que acá el problema es que ustedes tienen muchísimas preguntas y uno acá trata de acertar, de tratar de responder la mayor cantidad de preguntas sin que se las pregunten, sino adivinando lo que ustedes tienen. Pero hay una pregunta que si no puedo responder, es por qué les tocó a ustedes estar acá el día de hoy, por qué los escogieron como oficiales de cumplimiento o responsables de este tema. Y esta es una pregunta muy importante, porque yo creo que si uno no entiende por qué hace esto y para qué lo hace, pues es muy difícil. Es un tema que uno le puede caer gordo, le puede generar hasta rabia, molestia, si realmente no sabe por qué lo hace. Y para mí, más allá de todas las respuestas que podamos dar, de todos los tips que podamos dar, yo sí quisiera invitarlos a ustedes a tener muy claro pues cuál es la motivación y para qué lo hacen. Los que están haciendo esto por cumplir con la norma y los que tratan de tener el mínimo legal, pues yo creo que es válido, yo creo que hay que empezar por el mínimo legal, pero después hay que encontrarle este sentido al sistema para que el sistema funcione, pero también hay que encontrar su vocación en este tema. Yo llevo muchos años en este tema y les digo una cosa, nunca me ha aburrido, es un tema que me encanta, pero es porque encontré en esto como una vocación y algo pues para ayudar al país en los temas que a mí me parecen importantes. Esta diapositiva ustedes dirán, bueno, el señor se equivocó, me está hablando de una circular de la DIAN. Sí, acá estamos en la Superintendencia de Sociedades, ¿qué fue lo que pasó? La verdad yo los invito a que revisen las normas de la DIAN, sobre todo esta circular 170 de la DIAN del 2002, es una circular muy importante, es una circular que le aplica a muchísimas de las empresas de este país, porque es una norma que pues, tiene como destinatarios pues, personas que tienen algún rol dentro de la función aduanera o cambiaria, y obviamente la mayoría de las grandes empresas de este país tienen algo en ese aspecto. Entonces esto es simplemente para decir que este tema del sector real no es nuevo, existe desde el año 2002 como una obligación, y es una norma que pues, le pedía a las entidades tener un CIPLA, ¿sí? Y requería conocimiento del cliente, no pedía oficial de cumplimiento, sino pedía empleado de cumplimiento. Pero es una norma que para muchos de ustedes, cuando empiezan a cumplir con estas normas, se hacen el estudio, uy, no estaba cumpliendo yo con esta norma. Y hay que hacer cumplir la norma de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí?, en armonía con esta norma. Pero esta norma, como historia patria, nos interesa, ¿sí?, porque acá lo que dice es que se encuentran obligados a reportar a la OIAF. Entonces surge un tema de operación sospechosa y surge un tema de reportar a la OIAF, y fíjense la palabrita que hay debajo, lo que está subrayado, que dice todo lo que tenga que ver en el desarrollo del objeto social. Entonces no es el tema aduanero, no es el tema cambiario, es el objeto social.
Si su objeto social es vender tiquetes aéreos y usted tiene que cumplir con esta norma, pues una interpretación lógica sería que los tiquetes aéreos son sujetos de reporte por una norma de la DIAN. Entonces ahí empieza uno a tratar de entender esta norma y se da cuenta que no es tan fácil, pero esta es una norma que ya pasó una revisión de constitucionalidad por el Consejo de Estado. Esta era una norma que hasta en la DIAN creían que se iba a caer. Cuando uno hablaba con las personas de la DIAN y decía, oiga, esa norma van a empezar a auditarla, ¿qué van a hacer? Ellos me decían, no, es que la han demandado como, creo que tenía cientos de demandas, eso los cambistas profesionales la demandaron, esa norma se va a caer y no se cayó. Es más, si usted lee la sentencia, el Consejo de Estado además ratifica que la DIAN tiene funciones en materia de prevención de lavado de activos. Entonces es una norma muy fuerte y muy poderosa. Entonces no les olvide esa partecita de desarrollo del objeto social. ¿Qué más dice esta norma? Habla de esas palabras tan importantes como que el reporte tiene que ser inmediato. Entonces, acá cuando uno nunca ha reportado, ¿sí? Cuando uno nunca ha reportado y cuando esto es teoría, uno no se imagina qué es eso, pero uno creería como que el reporte es inmediato, quiere decir que tan pronto aparece una operación sospechosa, inmediatamente hay que comunicárselo a la UIAF. Yo fui director de la UIAF, no fui el primer director, fui el segundo director de la UIAF, y cuando llegaban los reportes, uno empezaba a leer los reportes, y los reportes hablaban de transacciones que habían pasado 2 años antes. ¿Sí? Entonces esa palabra inmediata, ¿de dónde sale? Pero claro, yo tuve la fortuna de ser director de la OEAF después de haber sido oficial de cumplimiento. Entonces me di cuenta que es que lo que pasa es que una persona va a una entidad, hace una transacción, o va a la empresa de ustedes y compra algún producto, una señora llama a decir, buenas, ¿usted qué vende? Galletas y gaseosa y salchichón y arroz, sí. ¿Me hace un favor? ¿Me puede despachar? Con muchísimo gusto. ¿Cuánto vale el pedido? No, 7 millones de pesos. ¿Usted despacha en todo el territorio nacional? Claro que sí. Usted puede ir al kilómetro 12 de la vía La Línea a las 10 de la noche, que van a salir los muchachos a recoger los mercados. Claro que sí. Y esa es una operación normal. Pero esa señora fue a un curso de capacitación que ustedes dictaron y dijo, señal de alerta. Entonces la operación, se hace el pedido, y ella entonces le manda un mail al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no recibe casi mails al día, recibe 200 mails como todos nosotros, entonces ese mail se va quedando ahí, y después ese mail es seleccionado y le abren un expediente. Y mientras le ponen la tapita al expediente, mientras lo imprimen, pues se demoran unos días más. Y después toca pedir la información del cliente, y la norma habla de conocer las prácticas del negocio, el mercado, entonces eso se vuelve un expediente con más papeles. Utilizamos Google, entonces miramos en Google, entonces hay una cantidad de información sobre la persona que hizo ese pedido. El caso está tan difícil que llamamos a jurídico, entonces jurídico nos da, ¿no? Cita para la próxima semana. Jurídico dice, eso toca llamar al asesor externo, entonces llaman al asesor externo, ¿sí? Después de todo eso uno se le olvidó hasta el caso y alguien encuentra la carpeta y ¡ay! ¿Se acuerda el caso de las galletas? ¡Ay, sí! Entonces vuelven y lo miran y algún día en diciembre, ¿no? Que es una fecha como de corte, se reporta a la UIAF. Entonces realmente no es un reporte inmediato y es muy difícil que el reporte sea inmediato, pero si miramos bien la norma sí habla de que sea inmediato. Entonces yo sí digo, para efectos de responsabilidad de ustedes, y yo creo que es uno de los temas que vamos a responder el día de hoy, es cómo se debe hacer ese reporte y qué se considera como inmediato. Y el otro tema es que se prohíbe expresamente, pues obviamente decirle al cliente, ¿sí? Señor, claro que sí, tan pronto haga el reporte a la UIAF, le despacho las galletas, ¿sí? O voy a esperar a ver qué dice la UIAF para poder despachar las galletas. Eso no se puede hacer y ya queda claro con las normas de la DIAN. ¿Qué más dicen esas normas de la DIAN que no solamente nos sirven para entender, sino son las normas que tienen que cumplir muchos de ustedes? No se está hablando de certeza. Y acá los que creían que los habían convertido en CSI, que a partir de este momento eran jueces, fiscales, ¿sí? Que podían levantar testimonios, que podían hacer esa cantidad de cosas. No, el concepto de ustedes es sospecha. Entonces hay todo un proceso mental para llegar al reporte y lo vamos a recorrer hoy, pero no tienen que tener certeza. Entonces muchas personas no reportan porque se quedan esperando y dicen, es que no he encontrado la prueba reina, ¿sí? Es que todavía no estoy seguro si fue lavado en calidad de cómplice o tentativo. No, eso no tiene nada que ver, estamos hablando de una sospecha y no una certeza.
Y fíjense que hablan de unos criterios de riesgo y unas alertas preestablecidas. A ver, la norma utiliza unas palabras muy bien usadas, tanto la de la DIAN como la de la Superintendencia de Sociedades. Habla de operación inusual. Y uno no sabe qué es inusual si no ha hecho un trabajo previo y saber qué es usual. Entonces todo empieza porque ustedes sepan cómo es su negocio, ¿sí? Y hay gente que dice, no, en esta empresa sucede de todo. No, es que, Alberto, eso no, acá nos ha pasado de todo. Ah, ¿sí? ¿Les ha pasado de todo? ¿Les han pedido que entreguen galletas en el kilómetro 14 de la línea a las 10 de la noche? No. Por eso no es usual, ¿sí? ¿Es delito? ¿Es delito entregar galletas a las 10? No, pero no es usual. Entonces, está todo un tema de lenguaje que vamos a revisar y que es muy importante. Y abajo, un tema muy importante, deber de denuncia. Ustedes no saben los ROS que he leído yo, en los cuales dicen, operación sospechosa, el señor de cédula tal hizo una operación por fuera de su perfil. El 99% de los ROS que llegan a la UIAR, lo que dicen es, operación por fuera del perfil. Y empiezan a mirar el caso y dicen, ¿qué pasó? No, ese fue el hijo de madre desgraciado que nos tumbó, metió unos papeles falsos acá en la empresa con complicidad de 4 funcionarios y eso fue un desfalco terrible. ¿Y usted por qué lo reporta como operación sospechosa? Eso es un fraude y ahí no hay sospecha, ahí hay certeza, entonces hay una obligación de denuncia. Entonces, ojo, que hay un momento en que la operación, uno está tranquilo, ¿sí? Y hay un momento en que algo pasa. Señal de alerta, ¿sí? Después, averigua uno más, operación inusual. Averigua un poquito más y llega uno a la sospechosa. Pero es que hay un momento en que eso lo lleva uno hasta el otro lado de la mesa, hasta la operación donde hay certeza. Y ahí nos sirve el reporte de operación sospechosa. Ahí hay una obligación de poner una denuncia. Entonces no podemos utilizar ese mecanismo de reporte de operación sospechosa para otro tipo de actividades. Entonces, ahora sí, en terreno que nos sentimos más cómodos, el de la Superintendencia de Sociedades, ¿no es cierto, Juan Manuel? Entonces ahí aparece una palabra nueva, ¿sí? Operaciones intentadas. ¿Y qué fue lo que pasó? A ver, ¿esto es un sistema de investigación de justicia? No. Esto es un sistema de prevención. La idea de este sistema es que ustedes eviten el lavado, que ustedes sean la primera línea de defensa para que no exista lavado de activos. Entonces, si esa primera línea de defensa funciona, cuando la señora diga, qué pena con usted, es que como usted no es un cliente habitual, no le vamos a entregar mercados en el kilómetro 14 de la vía de la línea a las 10 de la noche, y hasta que usted no me demuestre quién es, pues no lo hacemos, y le cuelga amablemente el teléfono. Eso es prevención, ¿sí? Eso es lo que debería suceder. ¿Quiénes son los de ingeniería acá, empresas de ingeniería o de construcción? ¿Hay alguien acá? Claro, el otro día estaba dictando una conferencia, acá no puede haber nada ilícito, ni lavado, ni nada, nosotros todos lo hacemos construcciones, somos muy sofisticados. Yo dije, sí, si a ustedes los contratan para construir un túnel, ¿lo harían? Claro. Y si la persona le dice que es mexicano, que quiere que lo hagan en México, y que la única condición es que lo hagan muy pasito, que no hagan ruido, ¿no les parece una operación inusual? Sí. O si el alcalde que tiene que ver con la contratación de una de las obras públicas, y usted dice, oye, ¿usted hace remodelaciones? ¿Usted no me puede ayudar a hacer una remodelación que quiero poner unos grifos de oro y una cantidad de cosas aquí en mi casa, en un municipio que maneja plata de regalías? Ese tipo de operaciones se dan en las empresas de construcción y en las empresas de ingeniería. Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden estar pasando. Pero si una empresa de ingeniería lo llaman a construir un túnel y en un momento cuando les muestran los planos, ustedes dicen, uy, esto es debajo de la cárcel La Modelo, ¿sí? Ustedes no van a decir, ¿sabe qué? Presunción de inocencia. Buena fe. Es que en este país están condenando a todo el mundo. Este señor debe tener una razón lícita. Hacen el túnel, ¿no? Ustedes se niegan a hacer la operación. Cuando ustedes se niegan a hacer la operación, no hay operación, ¿o no?
Hay charla, hay etapa precontractual, se gasta dinero en almuerzos, relaciones públicas, lo que sea, ustedes gastan tiempo, pero realmente no hay operación. Entonces, ¿qué pasaba? La UIAF se quedaba sin la información más útil, la de las operaciones tentadas, intentadas, desistidas, sí hay diferentes nombres técnicos, son esas operaciones que no sucedían. Entonces, ¿qué dijeron? Ahora queremos que nos las reporten. Y eso se ve muy fácil ahí en la norma. Pero el día que usted escribe el reporte, nombre de la persona, uy, ¿cómo dijo que se llamaba la persona que atendió por teléfono? Cédula, ciudad, dirección, nunca le pidieron papeles. Entonces, es un reporte muy difícil de hacer. Hay que entender que la UIAF quiere esa información, pero también hay que entender que ustedes, como no hicieron la operación, posiblemente no tengan información suficiente para hacerlo. Entonces, ese es el reporte de operación intentada. Las que sí sucedieron, pues son operaciones mucho más fáciles de reportar. Y fíjense que acá ya es una cosa más sensata, que dice, en la medida de lo posible debería reportarse como ROS directamente a la UIAF y de manera inmediata. Esta norma, yo creo que ustedes tienen que valorar que es una norma que tiene unas palabras ahí atenuantes y una cantidad de palabritas que les permiten a ustedes tomar decisiones, y acá nos están diciendo que en la medida de lo posible. Entonces, yo sí diría que cuando hablan de que el reporte tiene que ser inmediato, lo que está diciendo es que una vez usted define que hay sospecha, reporte. Por eso yo les digo, tan pronto usted pone en la hojita operación sospechosa, en ese momento aplica el tema del reporte, pero no es inmediatamente sucede la operación, ni inmediatamente salta la señal de alerta, ¿sí? Ni inmediatamente la operación es inusual, es inmediatamente usted dice esto es una operación sospechosa. Ahí no se puede quedar reposando en su escritorio esa operación. El caso del HSBC, que es un caso muy conocido, es un caso que tiene miles y miles de señales de alerta que se quedaron en computadores y que nadie miró. ¿Por qué no lo miraron? Ah, es que como tenemos tanto trabajo. Entonces, ese es el tema de la operación que tiene que reportarse inmediatamente. Hay otros temas, digamos, interesantes fuera del inmediato. Es el tema de que, repito, no se requiere certeza y no hay que identificar ni el tipo penal ni saber que los recursos son de origen ilícito. Yo creo que tenemos que tener una claridad. Ustedes son empleados de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, ustedes no son jueces de la República. El único que puede determinar que una conducta es lavado de activos es un juez de la República. Ustedes, si acaso llegan a la sospecha, y la sospecha no de la persona, la sospecha de la operación. Y no es lo mismo sospechar de una persona que sospechar de una operación. ¿Estamos de acuerdo? Y acá nos dicen que no tenemos que identificar el tipo penal. Fíjense que cuando sucede una operación sospechosa en la entidad, a veces uno no sabe si es fraude, si es corrupción, si es lavado o si es desorden, ¿sí? Entonces, ya llegar uno al delito es muy difícil. Obviamente que si el señor es narcotraficante, los dólares llegan oliendo a gasolina y pide que se los mande a alguna jurisdicción, ustedes tienen altísima probabilidad de creer que eso es narcotráfico, pero no les corresponde a ustedes hacerlo. Ustedes simplemente tienen que llegar a que la operación es sospechosa. El tema de la denuncia y de la responsabilidad es importantísimo. Entonces dice no constituye una denuncia. Cuando dice no constituye ninguna denuncia, quiere decir que el día que ustedes omitan el deber de denuncia, esto no les sirve como denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes no pueden llegar a decir, es que yo lo reporté a la UIAF. No señor, si usted tenía que denunciarlo, tiene que denunciarlo. Y hay unas sentencias muy interesantes de la Corte Constitucional sobre el delito de omisión de denuncia, tanto de particulares como de funcionarios públicos, y es muy claro que hay una lista de delitos, ¿sí? Para las particulares es una lista de delitos, y está enriquecimiento ilícito y está lavado de activos. Entonces sí existe una obligación de todos los ciudadanos de reportar este tipo de conductas. Y hay una frase que a mí me gustaría que fuera verdad, pero no puede ser verdad, es que dice que no existe ningún tipo de responsabilidad para la empresa reportante ni las personas que hayan participado en su detección y en su reporte. Una norma de la superintendencia no puede modificar el régimen de responsabilidad extracontractual, contractual, administrativa, ¿sí? Inclusive laboral, con esta frase. Si ustedes hacen un reporte, puede existir responsabilidad. Y sobre todo si el reporte es lo que yo llamo un reporte impropio. Si ustedes no siguieron los pasos de su manual y de la norma para llegar al reporte, eso no se vuelve ROS simplemente porque ustedes lo pongan ROS. Yo no puedo ahora mandar una calumnia de cualquiera de ustedes diciendo unas cosas terribles, ponerle el rótulo de ROS y decir que eso es ROS y que por eso no respondo. Sí hay responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente no se podrá dar a conocer pues, que la persona fue reportada.
Entonces, esto empieza a mezclarse, la norma de la DIAN, la norma de la Superintendencia de Sociedades, pero hay unas normas específicas para algunos sectores. Yo no sé si es el caso de algunos que están acá, pero si son emisores de valores, tienen que cumplir con unas normas de la Superintendencia Financiera. Si tienen algo que ver con juegos de azar, tienen que cumplir con otras normas. Si tienen temas de transporte, tienen otras normas. Entonces, hay que ver cuáles son las normas que les aplican a ustedes, porque no es que exista una sola norma de lavado de activos ni un solo código. Los invito a mirar todo el tema del acuerdo de paz, pues lo que se ha avanzado en el acuerdo de paz, y está previsto la expedición de un estatuto único en el tema de prevención de lavado de activos. Y eso sería muy bueno porque con un estatuto único, pues solamente habría una norma y nos vamos a referir a un solo documento. Entonces, muchísimos para los notarios también hay normas. Entonces, entendamos ya con este marco jurídico, con esta primera, digamos, aproximación al tema jurídico, es cuál es el rol de los, me invitaron a hablar de los informes y de los reportes. Los reportes tanto internos y externos, ¿qué son? Tienen algo como de que el oficial de cumplimiento está acusando. Tienen algo como de que el oficial de cumplimiento, si hay un área que no está cumpliendo con las cosas, es como el que pone la multa, ¿no? Es el que tiene el poder de poner la multa. Entonces, algunos oficiales de cumplimiento se sienten, ¿sí?, que están en esa labor. Otros se sienten es como el sapo de la clase, el que tiene que acusar, ¿sí? Porque ustedes tienen que dar un informe sobre el funcionamiento del sistema. Entonces, si su amigo Pacho, que es el que almuerza con ustedes todos los días, es el comercial y no diligencia el formato de conocimiento de contraparte, ustedes tienen que acusarlo. Entonces, en parte son el que acusa. Pero también son como el del circo, el que está enviando el cuchillo. Ustedes tienen un cliente que es buena gente, que les manda regalos en diciembre y lo van a reportar. Y si lo reportan, ¿qué? ¿Será que el día siguiente llegan los helicópteros de la DEA y se llevan el señor? ¿O será que no pasa nada? Pero ustedes están ahí jugando a la suerte. Esa sospecha es ir ciego. Y ustedes están enviando un reporte con una información muy seria sobre una persona. Entonces fíjense que lo que estamos hablando del tema es muy sensible, porque tiene que ver con sancionar internamente personas, o por lo menos acusarlas de incumplir con los manuales, lo cual tiene implicaciones de responsabilidad. Porque tiene el tema de tener que ser el que levanta la mano cada rato y está diciendo que las cosas no funcionan, y también está con el tema de jugar con la reputación hasta la libertad de las personas y lanzar ese cuchillo cada vez que se hace un reporte. Entonces, si eso es así de grave, tenemos que tomarlo muy serio y lo tenemos que hacer bien. Conceptualmente, yo creo que tenemos que entender que no todos los reportes son iguales. Hay dos grandes tipos de reportes, los internos y los externos. El externo, el ROS, ese es el reporte por excelencia. El interno, pues hay de varios tipos y ahorita los vamos a ver, pero un ejemplo de reporte interno es el informe que tenemos que hacerle, ¿sí?, el oficial de cumplimiento al representante legal contándole cómo va el sistema. O el informe que el área comercial le envía al oficial de cumplimiento diciéndole que no hubo operaciones inusuales. Entonces hay varios informes que son internos y hay otros que son externos. Y en los externos hay dos tipos, los que llaman los objetivos y los subjetivos. No todos acá tienen que hacer reporte de transacciones en efectivo. No se asusten ahora que yo diga reporte, digan, yo no lo estoy haciendo, no se preocupen, no todos lo tienen que hacer, ¿sí? Pero los que tienen que hacer reporte de operaciones en efectivo, ustedes no empiezan a mirar si esta operación la reporto o no la reporto. Hay unos parámetros objetivos, monto más de 10 millones, ¿sí? Una persona, ¿sí?, y tal, se reporta. No hay que mirar si el cliente es bueno, es malo, nada, es un tema objetivo. Es un reporte que no hay que hacer nada, es una regla. Y está el reporte subjetivo, que es el reporte de operación sospechosa. ¿Por qué es subjetivo? Porque en la norma se pide expresamente que se hagan unos juicios de valor sobre la explicación y la razonabilidad de esa operación. Entonces es un reporte subjetivo. Entonces tenemos esos dos tipos de reporte y obviamente nuestra vía de diligencia es diferente cuando es un reporte objetivo que cuando es un reporte subjetivo. Y las consecuencias de incumplimiento son completamente diferentes. Entonces, reformes internos, hay un sistema en cascada. Ustedes saben que el oficial de cumplimiento le reporta al representante legal, el representante legal le reporta a la junta directiva. Está un plazo, ¿sí?, de 6 meses para el reporte del oficial de cumplimiento, y hay un plazo de 1 año para ustedes, para el representante legal, pero esos plazos pueden ser más cortos si ustedes lo quieren. Entonces, si hay un sistema en cascada, ya hay unos reportes que van subiendo. Y posiblemente ustedes deberían pedirle a las áreas que le reporten al oficial de cumplimiento. Entonces vienen ahí 4 niveles de reporte. Esta gráfica es lo más importante, ¿sí?,
que van a ver el día de hoy. El que se la sepa, buenísimo. Y el que no se la sabe, si quieren hasta tómenle foto. ¿Sí? Con esta gráfica yo he terminado discusiones con fiscales, con la UIAF, con todo lo que ustedes quieran. Esta nos ha salvado la vida, ¿no es cierto, María Victoria? Esto es importantísimo, hasta mucho. Creo que hasta se la podrían tatuar ustedes porque les serviría. A ver, hay que remitirnos a Plaza Sésamo, teoría de conjuntos para entenderla. Ese cuadrito son todas las operaciones que realizan ustedes, ¿sí? Todo lo que ustedes hacen. Venden, contratan, alianzas, pagos. Todo lo que ustedes hacen tiene que estar en ese cuadrito. De lo que ustedes hacen, algunas operaciones son inusuales. ¿Se acuerdan que yo hacía que acá era inusual? Entonces, algunas operaciones llegan a ser inusuales, no todas. Y de esas inusuales, otras van a ser sospechosas. Que en la norma se entiende como si inusual y sospechosa fuera sinónimo. No, son dos etapas, ¿sí? Primero mira uno las operaciones inusuales y después mira las sospechosas. Entonces, por eso el cuadrito, ¿sí?, tiene un círculo verde que son las operaciones inusuales. Y de las operaciones inusuales hay unas que tienen explicación, ¿sí? ¿Por qué el señor pasó de vender tornillos a vender válvulas para la industria petrolera? Uy, eso me parece súper inusual. Van a ver, no, es que el señor era el mejor proveedor, le fue muy bien, consiguió un socio alemán estratégico que sabe el tema de válvulas, que necesitaba la experiencia de él, y entre los dos crecieron el negocio. Ahora él es el dueño del 5%, del otro el 95%, tiene toda la explicación. ¿Convencido? Sí. Operación inusual, pero no sospechosa. Pero si después yo lo entiendo, es inusual y sospechosa. Entonces ya entendimos la diferencia entre el verde, el azulito y el cuadrado, ¿sí? Ahora el rojo, ¿qué es? Lavado de activos. Yo les dije que el lavado de activos era un tema de jueces y fiscales, no de ustedes. Entonces, podemos tener operaciones como las que están en esa esquina, que son operaciones que para mí no fueron ni inusuales ni sospechosas. Yo ni me enteré y son lavados. ¿Puede pasar? Claro. El buen lavador. Ustedes no van a descubrir sino los aprendices, ¿sí? Los buenos lavadores ni los descubrimos. Tenemos unas operaciones como las que están en la otra esquina, que son las sospechosas, que sí eran lavado, y ese es el ideal. Pero tenemos unas sospechosas que a ustedes les parece raro y que no son lavado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Los que están como durmiéndose en este momento, esto es importantísimo, pongan atención. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque algún día les van a llegar a ustedes diciéndoles que por qué no reportaron una operación que era lavado de activos. Y ustedes, no sé si han oído a los señores de la UIA, pero vienen acá y muy serios. Y les dicen, ustedes tienen que reportar todas las operaciones. Y ustedes en ese momento tienen que decir, ¿saben qué, señor? Yo monté un sistema. Y esa operación nunca fue inusual. ¿Era usual? No tenía por qué saber. Ah, pero es que su sistema está malo. No, señor, yo le hice juiciosito. Y defiende su sistema. ¿Y por qué no reportó? Porque no saltaron las alertas. ¿Sí? O ustedes dicen, usted abrió el expediente de esa operación, a usted le pareció raro que fuera en la carretera de la línea y que fuera a las 10 de la noche y no me la reportó. ¿Por qué no me la reportó? Porque después de un análisis juicioso encontré la razonabilidad de la operación y por eso el caso está archivado. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque esto es lo que nos permite demostrar que esto no es una carrera de las autoridades con ustedes a ver quién encuentra el lavado. Ustedes no buscan lavado, ustedes buscan señales de alerta. Ustedes buscan operaciones inusuales y ustedes reportan operaciones sospechosas. Y entre mejor sea su sistema, ¿sí? Entre mejor sea su sistema, más van a lograr tener estas operaciones. Pero es que ustedes no pueden competir contra la inteligencia del Estado, la administración de justicia, los métodos probatorios que ellos tienen. Ustedes no pueden competir con ellos. Entonces no se busca que eso sea igual. La pregunta, ¿cómo se van a defender ustedes de la operación sospechosa cuando el cliente diga, ¿por qué me reportó si yo no hice nada? Sería la operación que está de este lado, ¿sí? Que es sospechosa pero no es lavado. ¿Cómo se defiende uno de eso? Es una obligación. Y yo nunca dije que usted fuera lavador. Yo dije que esa operación que usted hizo
era inusual y además no encontré explicación. Eso es un ROS. Yo no he dicho que usted sea lavador. He leído ROS, ¿sí?, que dicen: el señor paramilitar narcotraficante vino acá con recursos ilícitos. Eso no les consta. ¿Cómo se redacta ese ROS? El cliente vino a hacer operaciones por $1.000 millones, siendo que el promedio anual era de 1, y además en el periódico del Tiempo, abro comillas, dicen que el señor está vinculado con esto, cierro comillas. Eso es el reporte, pero hacer calificaciones y acusar a una persona no les corresponde, ni hay que hacerlo, y los metería en problemas legales. El precepto que yo tengo es que uno debería tener un ROS que uno pudiera dejar perdido en el Transmilenio y nadie lo puede mandar a uno por responsabilidad, injuria, calumnia. Que la persona diga: ¿usted por qué me reportó? Por esto. Pero es que yo no hice eso. Sí, señor, usted lo hizo. Punto. Pero ya esas calificaciones no les corresponden. Entonces, volvemos al tema de los informes. Para llegar a ese ROS, para llegar a eso, tienen que haber unos informes, y hay informes de diferente naturaleza. ¿Qué tipo de informes tienen que hacer ustedes? Hay unos informes que son informes de riesgo, ¿sí? ¿Qué es un informe de riesgo? Es cuando ustedes le dicen a la organización: este negocio que estamos haciendo es de riesgo, y acá deberíamos tener más controles. Hay otro tipo de informes que ya son informes de fallas. Típico informe de falla: nosotros tenemos un computador que mira 750.000 listas a nivel mundial y que cruza todas las transacciones en tiempo real, pero no funciona hace 6 meses. ¿Sí? Eso es una falla en el sistema. Eso también hay que reportarlo. También tenemos los informes normales de transacciones y de clientes, y tenemos los informes que serían los informes de operaciones inusuales, preinusuales, sospechosas, de alerta. Los pasitos que yo di, hay diferentes personas y hay que hacer un informe. Quiero hablar un poquito sobre el tema de gestión de riesgo, porque como ustedes no hacen ciclas, sino ustedes hacen un sistema es de administración de riesgo, ¿sí? Ustedes están en un nivel, ¿sí?, superior. Ahí el tema de medir el riesgo es un tema importantísimo, ¿sí? Recuerdo mucho, la norma, fíjense lo interesante, mucha gente me muestra matrices y todo. La norma no habla de matrices, ¿sí? Las normas dicen que tiene que tener un sistema de gestión de riesgo, pero realmente la palabra matriz no está. Entonces uno podría decir que la medición del riesgo de uno es 57. ¿Y ajá? ¿Qué quiere decir que el riesgo de ustedes es 57? ¿Para qué les sirve? O es más, yo les puedo decir que es 57.34. Esto no es un sistema como un reloj digital, esto es un sistema de gestión de riesgo donde no hay información, no hay datos, no hay modelos. Entonces tenemos un tema muy aproximado del riesgo. Entonces no busquemos esa precisión. Siempre que dan decimales es porque dividieron por un número primo, pero no es porque realmente haya una división muy compleja. Entonces no pida tanta precisión, pida más bien algo que le permita a usted tomar decisiones. Entonces tenga usted un nivel de riesgo rojo, amarillo y verde. Rojo no se hace, amarillo lo hago con cuidado y verde lo hago normal. Entonces, ¿necesito medir el riesgo? Claro que necesito medir el riesgo. Cada vez que llega un cliente nuevo, yo necesito saber si eso es un cliente que está en verde, está en amarillo o está en rojo. ¿Para qué? Debida diligencia. Concepto jurídico muy importante que está incluido en la norma. Y yo no sé qué es debida diligencia. La palabra debida viene de una medición de algo, porque si no sería la misma diligencia para todo el mundo. Debida diligencia quiere decir que hay diferentes niveles. Es más, las normas peruanas y otros países hasta dicen cuáles son los niveles. Pero acá hay un tema de debida diligencia que implica que uno tiene que saber cómo ajusta esto. Y si lo tiene todo en rojo, todo amarillo, todo en verde, es lo mismo que no tener nada. Es como mi compañera de la universidad que subrayaba todo. Si uno subraya todo es como no subrayar nada, ¿no? Entonces si todo está en rojo, es como no hacer nada. Entonces tiene que tener lo que se llama una política frente al riesgo, que es qué hacen frente a ese riesgo, y eso pues obviamente depende del sistema que ustedes tengan, pues se puede ver más detallado y puede llegar pues a un nivel de productos. Entonces todos los productos que ustedes tienen un riesgo diferente, ¿sí? Hacer túneles es más riesgoso, ¿sí?, que hacer cárceles, o al contrario, depende de la medición de riesgo que hayan hecho ustedes. Vender galletas es menos riesgoso que vender hornos, microondas, botas y alambre de púas, ¿o no? Ustedes tienen que hacer ese análisis de lo que ustedes hacen, cómo sirve o no para el lavado de activos.
Transportar chatarra, que antes era bajo riesgo, hoy es peligrosísimo, porque ya sabemos que eso es oro en polvo, ¿sí? Entonces tenemos que tener un análisis de riesgo por producto, por canales. Cuando ustedes distribuyen directamente, tienen conocimiento del cliente, pueden hacer una mejor labor que cuando le entregan a un tercero, a un cuarto o un quinto que lo está distribuyendo. Posiblemente respondan menos porque han delegado, pero el riesgo es mayor. Entonces tienen que hacer el análisis por los canales. Y mucho cuidado con los canales propios. Muchas entidades, muchas empresas, muchas fábricas tienen ahí una ventanita donde la gente puede ir a comprar los productos y no le miran, no preguntan, no hacen nada. Por ahí pueden tener algún riesgo. Y las jurisdicciones. ¿Cuál es la jurisdicción más riesgosa? Los Estados Unidos. Si se equivocan, gravísimo. Además en Estados Unidos hay todos los delitos del mundo, ¿sí? Entonces Estados Unidos es peligrosísimo. Y hay gente que dice, oh, no, es operaciones en Estados Unidos. O es que es como un banco gringo, y ellos deben mirar. Los bancos gringos no hacen más de lo que hacen ustedes. No saben más de lo que saben ustedes. Entonces no se pueden confiar en otras jurisdicciones. Y lo mismo en Colombia. Ustedes están en jurisdicciones muchísimos de alto riesgo. Los que están en Putumayo, los que están en La Guajira, ¿sí? Entonces hay personas que están en unas jurisdicciones de alto riesgo y eso implica tener un análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pegarle un colorcito a eso. Y los clientes también. Y uno de esos clientes es el malo. El problema es que nos toca pedirle papeles a todos, nos toca hacer un esfuerzo con todos los clientes solo para descubrir quién es el malo. Y ahí nos desgastamos mucho. Entonces, ustedes tienen una entidad que posiblemente sea de riesgo mediano, ¿sí? Yo creo que todos se han autocatalogado como de riesgo mediano. A mí no me ha llegado el primero que ha dicho que es de alto riesgo, ¿sí? Riesgo mediano, ¿eso qué quiere decir? Es un promedio. Quiere decir que ustedes tienen negocios de altísimo riesgo y negocios de riesgo casi cero. Entonces, que el promedio sea amarillo no quiere decir que haya unos negocios que sí sean de alto riesgo. Y esos son los que toca buscar y hay cantidades de modelos y el riesgo operativo puede servir mucho para eso. Pero no nos vamos a detener en eso. Acá yo lo que quiero decir es que termina habiendo unas mezclas. Hay una mezcla entre producto y jurisdicción que tal vez para ustedes sean muy importantes. El problema de ustedes no es el tema de vender botas de caucho. El problema es cuando venden botas de caucho con hornos microondas y alambre de púas en Villavicencio y en efectivo. Entonces esto se vuelve un sistema interesante y los que ya van avanzado en esto ya empiezan a ver hasta dónde puede ir su modelo y qué tanto. Esto se vuelve un tema interesante cuando ustedes ya empiezan a ver esas mezclas, estas combinaciones, ¿sí? El problema no es hacer túneles, es hacer túneles cuando no es para entidad pública. Entonces ahí es donde el riesgo no tiene nombre sino nombre y apellido, segundo apellido, ¿sí? Es la suma de los factores de riesgo y eso es lo que tenemos que mirar y hacer eso. Al final, ¿qué es lo importante? Cuando ustedes tengan un riesgo alto, tienen que aplicar un control. Entonces, si el riesgo les da rojo, que vender, entregar en la carretera La Línea a las 10 de la noche, mercados, es de riesgo alto, ¿qué es lo que hay que hacer? Un control. El primer control es no hacer la operación. Si ustedes están ante la autonomía de la voluntad privada, si no es un servicio público esencial, si no hay un contrato, una licitación o algo que los obligue, ustedes pueden negarse fácilmente. No todos pueden hacer eso, pero la mayoría se pueden negar. Y se niegan y no hay exposición al riesgo. O lo hacen con controles. Para contarles el cuento, una vez miramos el caso de entregar los mercados en la carretera La Línea. Solo por seguir el método que estaba previsto en el manual, miramos quién era el cliente y de qué se trataba. Era una empresa constructora que estaba haciendo unas obras en la carretera La Línea. Trabajaba 24 horas y tenía turnos de personas en diferentes horarios. Era completamente lícito, legal y usual entregar los mercados en ese lugar. Entonces fíjense que a veces uno se asusta y no es una operación sospechosa. Entonces el caso que les puse de ejemplo realmente no tenía nada mal. En esos reportes externos, y como lo hemos dicho, existen los reportes a la UIAF. Dice que el primero es el de operaciones sospechosas. ¿Ese es objetivo o subjetivo? Subjetivo. Tenemos el reporte de operaciones en efectivo. ¿Ese es objetivo o subjetivo? Objetivo. Y algunos de ustedes
que tiene que cumplir con normas de otros sectores, tiene que hacer algo que se llama el reporte negativo. El reporte negativo es como, estoy vivo, ustedes no tuvieron operaciones, no tienen nada que reportar, pero dicen a la UIAF, ¿sabe qué? Acá estoy. ¿Qué quiere decir? Le están reportando que no hubo transacciones en efectivo. Y cuando hacen un reproceso o algo y les llegan de sistemas y le dicen, ah, no, sí hubo, hace 3 meses y ustedes ya habían hecho el reporte negativo. Entonces puede haber un problema de responsabilidad, de calidad de la información, y toca hablar en ese momento con la UIAF para ver cómo se retransmite. Pero hay reportes que hay que hacerle a la fiscalía, ¿sí? Hay una ley muy interesante que es la ley de extinción de dominio, se llama el Código de Extinción de Dominio. Ahí dice que todos los colombianos, cuando conozcan cuando conozcan de la existencia de activos ilícitos, tienen que reportárselo a la fiscalía. La buena noticia es que les pueden dar hasta un porcentaje de ese activo. Entonces hay una obligación de reportar, ¿sí? Está la obligación de denuncia. Entonces no solamente está el ROS, ¿sí?, sino están las obligaciones de reportar y hacer la denuncia cuando sea el caso. Los que no conozcan, esta es la revista Infolab, la pueden consultar en la página web del mismo nombre, y ahí pues está este material. Vamos a pegar esta conferencia y muchas de las diapositivas que usted ha visto acá, pero hay un artículo interesante que acabamos de publicar sobre los errores más frecuentes en el ROS según la UIAF. Entonces, para que ustedes se evalúen. El primero, no incluir las señales de alerta que motivaron el reporte. No llegarle a la UIAF con ¡sorpresa! Esta es una operación sospechosa, ahora adivine por qué. No, es que esa me la hacían a mí. Cuando yo trabajaba en la UIAF eso era terrible. Yo me leía 1000 ROS al mes. Y la primera vez que fui a leer ROS, yo me imaginaba que eso eran cosas terribles. La mayoría decía lo que yo les dije: cliente que se sale del perfil habitual. Y uno ya empezaba a indagar y eran temas terribles, pero entonces no le incluían las señales de alerta. Repito, no hay que poner acusaciones, injuria, calumnia, sino hay que decir cuáles son las señales de alerta. No identificar la relación entre las personas reportadas. Reportan ustedes 5 personas y no se sabe quién es el cliente, quién es el usuario, quién es el que manejaba el camión, quién es el abogado. Entonces toca dejar muy claro el vínculo. Una que no estoy de acuerdo, que la operación no está asociada al delito de lavado de activos. Ahí sí toca decirle, señores UIAF, ese es su trabajo, ¿sí? Pero ustedes por lo menos traten de acercarse, ¿me explico? No, ¿sí? No les manden temas de fraude si tienen que hacer denuncia, no les manden cosas de fuentes no serias, ¿sí? No existe una clara descripción de la operación sospechosa, hay que contar qué pasó, ¿sí? Y errores en el número de identificación, pues es imperdonable cambiarle el dato a una persona. Ahí sí ya, imagínense el perjuicio que le pueden causar a ustedes si ponen mi número de cédula en la operación de otra persona. Y no se incluye en el texto las personas que realizaron la operación sospechosa y su rol, parecía la primera entre el vínculo de las personas y cuál era su rol. Esto realmente es un tema que hace muchos años hizo la UIAF, que es lo que llamaba que los reportes tenían que tener el concepto de ideas. Ideas es por las letras, ¿sí? Entonces, y el ROS tiene que tener la I de importancia, tiene que ser una operación importante y toca decir que es lo importante. De la descripción, ¿sí? Toca, ¿sí?, describir lo que pasó, pareció la última, dónde entró la plata, quién llamó, quién pagó, todo eso. Después, la explicación de por qué saltaron las alertas y por qué se hizo sospechoso, ¿sí? Ah, es que cuando vimos la operación el documento era falso. Esa explicación hay que ponerle. A, las alertas, y S, los soportes. Entonces, yo me siento acá como con los 40 cañonazos bailables. Fue lo mismo que hicimos en la UIAF hace mucho tiempo, nada más que le cambiaron el ritmo. Es exactamente lo mismo que pedíamos en esa época, pero ustedes siempre que hagan un reporte tienen que hacerlo con ideas: importancia, descripción, explicación, alertas y los soportes. No es que le tienen que mandar a la UIAF todos los cheques, pero tienen que decirle a la UIAF que eso está en un contrato, que hubo un cheque, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que ponerlos ahí. Vamos a hacer un test. Saquen una hoja, díganme qué ven en esta foto. Y es evidente, imperdonable que no me digan eso. Juan Manuel, María Victoria y Daniel no pueden participar. Esto es hacer un reporte de operación sospechosa. Ustedes, un cliente, por mucho que lo conozcan,
no conocen sino una partecita de la vida del cliente muy pequeña o del proveedor. Ustedes conocen solo lo que sucede en las instalaciones de su empresa o con los canales de su empresa. Ustedes no saben dónde nació, qué hizo, qué hace por las noches. Ustedes no saben nada de esa persona. Ustedes saben muy poquito. Y con eso poquito que tienen que llegar a buscar el vínculo con lavado de activos. ¿Ven? Les puse un arma al frente y no se dieron cuenta. Eso es lo que puede pasar. El circulito de operación inusual y sospechosa, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. Una vez ustedes ya han visto esta pistola 100 veces, yo les puedo mostrar esta imagen, ¿sí? Entonces, cuando les digo que tienen que tener un sistema, quiere decir que ustedes tienen que mirar el lavado y los riesgos antes de que sucedan las operaciones. Repito, ustedes tienen que saber qué es lavado de activos y cómo se puede lavar en la entidad de ustedes antes de que sucedan las operaciones. Porque si ustedes ya conocen lo que es lavado de activos, lo que es usual y lo que no es usual antes, el día que les llegue esto, ustedes se van a hacer la recámara de una colta. Pero en este sentido nunca lo van a saber. Entonces, lo que les pidió la superintendencia, lo que pide este sistema, que además era obligatorio, ¿cuándo es que teníamos que tener esto listo? ¿Qué plazo tenemos todavía? ¿Para cuánto es que es? Para hace un año, un mes y 18 días, ¿no? Entonces, esto lo tuvimos que haber hecho hace mucho más tiempo y tenerlo listo. Entonces, para terminar, cuando ustedes ven el tema de los reportes internos, los reportes externos, la gestión de riesgo y todo esto, llegamos a la conclusión que este sistema tiene ciclos. Y obviamente hay un ciclo de gestión de riesgo que es un ciclo a largo plazo. Ustedes tienen que identificar, medir, controlar, monitorear. Eso es un ciclo. Acá está sentado uno de nuestros clientes estrella con el cual llevamos 6 años perfeccionando un sistema. Y no hemos terminado, no estamos satisfechos, volvemos a empezar y seguimos, y llegó a la superintendencia financiera y nos felicitó hace 2 años, y al día siguiente siga trabajando porque es un tema a largo plazo. Pero hay un ciclo anual, hay que incluir en el informe de resultados, pues como recomendación, cómo está este sistema de gestión de riesgo. Hay que hacerle un informe al máximo órgano societario sobre cómo está esto. Entonces hay un ciclo anual, ¿sí? Hay un ciclo de capacitación que es un ciclo anual. Pero hay un ciclo semestral, ¿sí? El reporte del oficial de cumplimiento es por lo menos semestral. Y posiblemente usted haga semestralmente una evaluación de cómo está el sistema. Hay un ciclo mensual, porque hay que hacer unos reportes a las autoridades mensuales. Y hay unos ciclos diarios. Usted no puede mirar listas de chequeo una vez al año. Eso hay que hacerlo todos los días, ¿sí? Porque la idea es que sea preventivo. Entonces, este sistema lo que implica es que toca integrar todas estas obligaciones en un sistema que ustedes tengan unas cosas que hacen todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres, y así funciona. ¿Que cuánto tiempo me exige esto? Depende del riesgo. Yo no he visto entidades que puedan hacer esto una persona con un cuarto de tiempo, no. Esto funciona, por lo menos Batman y Robin, necesitan una persona de alto nivel de la organización que sea el que luche, el que lleve las peleas, el que consiga los recursos. Y tiene que haber Robin, juiciosito todos los días, haciendo su trabajo. Yo no sé si ustedes sean Batman y Robin, pero necesitan tener su compañero para que les ayude, porque esto solo uno no puede. Vamos a hacer un curso práctico sobre estos temas que empieza el 1 de noviembre. En la revista y en la página web encuentran todo Lo he dicho 3 veces, yo no sé si quiero como aplazar lo que será, pero siempre digo noviembre. 1 de marzo, muchas gracias. Sí, los que lleguen el 1 de noviembre ya habremos terminado. 1 de marzo, y en este curso pues vamos a ver muchos de estos temas. Ahí está el contenido, pero cualquier cosa pues están todos invitadísimos para el curso virtual. Entonces, conclusión. Por favor, no se sientan que ahora tienen la justicia de su lado y que pueden sancionar y que tienen el poder. No, ustedes son gestores de riesgo. Lo que tienen que ayudar es a disminuir el riesgo. Esto no es un tema de cartear, de acusar, de nada por el estilo. Sí hay que tener carácter y responsabilidad de saber que cuando nos toque levantar la mano hay que levantarla. Yo en mis capacitaciones siempre digo que el músculo más difícil de utilizar es el de levantar la mano.
Si un empleado levanta la mano a tiempo y dice, mira, hay una operación inusual o esto no está funcionando, los casos no se crecen y no se vuelve nada complicado. Y esa responsabilidad de lanzar el cuchillo, hacer el ROS, es muy complicada. Hay un lema entre los oficiales de cumplimiento del sector financiero que es verdad, pero que no se lo recomiendo, y es, ante la duda, reporta. ¿Sí? Es mejor equivocarse reportando que no reportando. Yo les recomiendo más bien que hagan unos reportes muy serios. Ustedes pueden tener un manual flojo en todo, pero en qué reportan y por qué lo reportan tiene que ser muy claro. Donde ustedes le cierren el grado de subjetividad al reporte, se están quitando responsabilidades. Donde ustedes tengan claro con qué etapas hacen el reporte, quiénes intervienen, y tengan claro esa normalidad de las operaciones, se quitan responsabilidades. Y se tienen que acordar de esos circulitos de teoría conjuntos para defenderse el día que les vaya a pasar, porque a todos nos pasa, que nos digan, ¿y por qué no vieron el elefante que estaba en la oficina? Y ustedes tienen que decir, porque era completamente usual. Muchísimas gracias, quedamos atentos a las preguntas y espero volver a tener la oportunidad de reunirme con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Lozano, muchas gracias al doctor Carlos Oviedo. Vamos a abrir a una ronda de preguntas de 10 minuticos. Este micrófono no funcionó. Para que los aprovechen y los acribillen, los pongo ahí a su disposición para que les hagan las preguntas difíciles y a mí me dejen las preguntas fáciles. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Adelante. Gracias. Primero, muchas gracias, muy interesante. La pregunta es, ¿aplica para clientes del Estado? En caso afirmativo, ¿están obligados a darnos la información que necesitamos y a autorizarnos para consultar su información en centrales de datos? Ya sabemos quién levanta la mano más seguido en el salón. Ciertamente, la contraparte puede ser de naturaleza pública o privada. La obligación es de medio, no de resultados. Para documentar la información, acuérdense lo que nosotros dimos, riesgos, a mayor riesgo, mayor control. En el caso de las entidades públicas, alguien podría decir que la entidad pública no lava, por consiguiente son un riesgo pequeño, luego serían un riesgo, un control o simplificado o exento. Frente a eso, algunas normas, en el caso de la superintendencia financiera dice, tratando de entidades públicas, no es requerido hacer un proceso de debida diligencia ampliada, simplificada, están exentos. Eso es lo que dicen algunas normativas. Todo respecto a la posibilidad de que pidan información y se la manden, insisto, obligación de medios, no de resultados. Usted pide y si se la mandan, chévere, si no se la mandan, pues que haya constancia que la pidió. ¿Por qué? Porque lo que no le puede desgastar el oficial de cumplimiento es, y no se le pide al oficial de cumplimiento que haga cosas imposibles. No puede ser el oficial de cumplimiento detrás del ministro, del director del departamento administrativo, del órgano. Eso no se le pide a nadie. Usted solamente va a que manda la solicitud, pide la información, llegó, cumplió, no llegó, deja constancia y vuelve a pedir a 3 meses, 6 meses, etc. Pero insisto, en el caso de la superintendencia de sociedades, la norma sobre eso nada dice. Por lo tanto, mi referente más cercano es el de la superintendencia financiera, que sí me dice, en ese caso hay un régimen de excepción o de exención con respecto a la información que se demanda. Pero tranquilo, obligación de medios, no resultado. Yo redondaría diciendo lo siguiente, ustedes tienen me cortaron. Ustedes tienen una norma que les permite determinar qué clientes van a conocer. Entonces es un tema que usted tiene que determinar, pero como es un sistema de gestión de riesgo, usted tiene que tomar esa decisión sustentada en sus riesgos, ¿sí? Como decía Carlos Augusto. Una vez usted decide que esa obligación la va a cumplir, tiene que cumplirla porque es una norma que usted se impuso. Y cuando usted, en el tema práctico de cómo hacer para que la persona esté obligada, no hay nada que obligue a una persona a dar información, nada.
excepto que tengan normas de transparencia interna y cosas por el estilo, como muchas entidades del Estado que por transparencia tienen que publicar, entonces usted lo puede sacar de la página web y eso, entonces no tiene que pedirle información porque la información es pública. Lo mismo las entidades que están en bolsa, usted no tiene que ir a preguntarle a la entidad quién son los dueños, no sé qué, porque usted ya sabe que está en bolsa. Entonces usted puede utilizar información pública para el conocimiento en ciertos casos, pero la única solución práctica que existe es que usted le dé una obligación contractual de que le dé esa información. Entonces mi recomendación es, empiecen a poner en sus contratos la obligación contractual de darle la información, porque si no, no tiene usted nada. Esto es un tema disparejo, donde usted tiene la obligación de pedir la información, pero no tiene los requisitos, no tiene nada que le permita hacerlo. Y en cuanto a entidades del Estado, las entidades del Estado sí lavan por intermedio de personas corruptas, entonces por lo tanto ustedes tienen que hacer un control ahí. El tema es que ustedes tienen que hacer un control, no tienen que pedir información básica porque son de creación constitucional legal, entonces no se desgasten en pedir esa información, más bien busquen el tema de cuál fue la ordenanza, cuál fue el decreto que dio, si tenían presupuesto para hacerlo, si hubo interventor, dedíquense a los temas donde está el riesgo y no en pedir una información de cuál es el patrimonio del Ministerio de Hacienda, que no aplica para nada el tema de lavado de activos. Muchas gracias. Antes de que continuemos con la siguiente pregunta, les quiero pedir el favor de que no se olviden de diligenciar la encuesta y los comentarios para entregarlas a la salida si no las han entregado todavía. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Con respecto a la circular básica jurídica, mencionan que ninguna persona de la empresa podrá dar a conocer que se ha efectuado el reporte a la UIAF. Posiblemente al interior de la organización hay mandato de dar a conocer situaciones sospechosas, si bien no al interior local, sí al interior o al global. Y global lo remite a entidades externas que tenemos contratadas. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Realmente debo de tener el reporte solamente acá o lo puedo mantener abierto al interior, hablando interior corporativo y adicional a la UIAF? Creo que esa es una pregunta para el doctor Alberto. Creo que acá lo mejor es compartir. En ese tema yo creería que la reacción no es la más afortunada. Uno tiene que abstenerse de reportarle a la persona que reportó, y también las razones por las que reportó. ¿Cuáles son los casos que hemos visto? Primero, el supervisor. Hay entidades que le han negado al supervisor el reporte. Llega a la superintendencia y le dicen, no, muéstrame sus reportes. No, usted mismo me dijo que no se lo puedo mostrar a nadie. Entonces, esa le sirve a usted, pero es un ejemplo, digamos, de hasta dónde llega el tema. Segundo, hay problemas que usted tiene que contarle a terceros. ¿Cómo no le va a contarle al abogado penalista que tiene que poner la denuncia después si implica denuncia? A la compañía de seguros. Entonces, yo le haría una interpretación pues, lógica que sería, ante todo, no se lo reporte a la persona que reportó. Eso está claro en una sentencia. Cuando yo era director de la UIAF, nos demandaron la ley de la UIAF y nos tocó defenderla. Y el punto central era que la persona tenía derecho al debido proceso y tenía derecho a enterarse de que lo estábamos investigando. Y la sentencia dice que no tiene derecho por lo que es una operación, no es la persona, y por lo que no tiene ninguna investigación en firme. Entonces, de ahí nos vamos a agarrar al tema de que la persona no tiene que conocer y no puede conocer. Pero yo daría la interpretación de que el que no tenga que conocerlo, pues no tiene por qué saberlo. No se lo cuente a la periodista de RCN, no se lo cuente a más gente, perdón, la ex periodista de RCN, no se lo cuente a más gente, pero todo lo que usted tenga que hacer por su trabajo, como contárselo al tema. Los bancos colombianos han perdido muchas batallas de mandar las señales de alerta a que las procesen por fuera, pero cuando es para temas de ética, temas de corrupción a nivel global, se pueden contar esa parte. Entonces la respuesta corta es, no le cuente a la persona reportada, no le cuente a los periodistas, y todo el que tenga que saberlo dentro de la organización, e inclusive sus asesores, yo creo que podrían conocerlo. Y por favor muéstreselas al doctor Duque el día que las pregunte. Pues tenemos tiempo para dos preguntitas más antes de que nos vayamos. Buenos días. Cuando hay una operación que es usual, pero se está desarrollando con una contraparte que está, digamos, en un juicio, o cuando ya ha sido condenada pero terminó su condena, ¿debe reportarse? El planteamiento
que hace bien interesante y con casos concretos uno puede encontrar bastantes dificultades prácticas. Uno, casos de personas que han sido condenadas incluso en Colombia o en el extranjero y vuelven. Yo siempre he dicho, el dinero ilícito jamás logra volverse lícito. Él cumplió la responsabilidad penal, por lo tanto está, digamos, al día con la parte penal, pero sus activos siguen siendo ilícitos. Dos, eso genera un riesgo de contraparte, sin duda, porque de acuerdo a la ley de extinción de dominio, a manera de ejemplo, los bienes pueden ser extinguidos en cualquier tiempo. Y entonces él pagó su condena, pero sus bienes todavía están pendientes frente a la autoridad judicial, porque existe la posibilidad de que les sean incluso extinguido ese derecho. Por consiguiente, es un riesgo alto de contraparte hacer negocios con alguien que ha sido condenado, pero por delitos que tengan alto rendimiento financiero, rendimiento económico. Es decir, si el hombre fue denunciado penalmente por violación sexual, que eso no le generó incremento patrimonial, en ese caso no se trata de ese factor, un factor, digamos, visto como un riesgo de contraparte a la luz del lavado de activos, porque ese, digamos, su patrimonio no tiene acá nada que ver con el delito por el cual fue condenado y sancionado. Eso simplemente para poner entonces en contexto, si hay un riesgo alto de contraparte de hacer negocio con quien haya sido condenado, aun cuando ya haya pagado su condena, no está al día. Y segundo, respecto a la posibilidad de esos bienes, subsiste la posibilidad de una acción de extinción de dominio, y la conclusión es, el dinero ilícito jamás pierde el origen ilícito, ni lava la sangre de esos crímenes realizados para conseguirlo. Podemos discrepar frente a algunos aspectos respecto al tema de que si es posible que el Estado lave o no lave, pero ese es un tema, digamos, que es de orden y que no está subyacente a esta pregunta. Sí, hay un tema importante ahí, la doctrina habla de una cosa que se llama los reportes defensivos, y todos lo hemos vivido. No sé si usted la pregunta lo haga por un caso particular o académico, pero hay operaciones que no son inusuales, no saltó ninguna señal de alerta y no tiene nada de sospechoso, pero sabemos que el señor es lavador o es delincuente, o sabemos que hay una alta probabilidad. Entonces fíjense cómo no podríamos llamar eso un roce. ¿Por qué? Porque el roce es una operación inusual que se consideró sospechosa. Caso práctico, el de la lista Clinton. Si una persona está en la lista Clinton y compró un tiquete aéreo, no es ni inusual ni sospechoso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para reportar a esa persona? Muchas entidades lo que han hecho han establecido como criterio para reporte, como señal de alerta, el hecho de estar en la lista Clinton, o el hecho de tener un proceso jurídico, como dice usted, o el hecho de ser condenado. Así usted objetivamente tenía que llamar esa operación inusual, y así usted lo puede mandar por el ROS, pero es como torcer un poquito el procedimiento para llegar. Entonces, mi recomendación práctica es reporte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque usted ahí dice que ya no responde, ¿sí? Y porque ya queda usted al lado de los que están ayudando al Estado, no de los que están ocultando información. Pero sí genera un problema que el día de mañana esa persona lo puede mandar a usted porque dice, usted no me reportó bien, usted dio información a las autoridades en una operación que no era ni inusual ni sospechosa. Entonces, igual que el tema contractual, establezcan como señal de alerta ese tipo de conductas, establezcanlo como un criterio para sospecha, para que puedan utilizar ese ROS. Pero ojo, si tenían que hacer denuncia o denunciar bienes, tienen que hacer el reporte. Gracias. ¿Una última pregunta? Perdón, la denuncia. Muchas gracias. La verdad son dos preguntas, les pido disculpas. Se presenta una situación con los grupos empresariales en los cuales no todas las empresas están obligadas a implementar el sistema de lavado, llámese una o llámese dos, pero las demás partes, pues como no están obligadas, pues les están haciendo caso omiso y en final de cuentas todos los valores llegan a una misma despensa. Respecto ahí, pues la superintendencia ¿qué decisiones ha tomado? La segunda pregunta es el límite de conocimiento de mi contraparte, porque muchas veces vemos que la persona que figura es la esposa del político, pero pues que no tiene relación con el político, o la esposa del narcotraficante, pero pues no tiene ningún tipo de tacha ni nada. O sea, uno que hay como supera ese límite y esa barrera familiar, y puede ser un reporte por simplemente ser
familiar de una persona señalada? Con respecto a la primera pregunta, lo que la circular dispone es que solamente están sometidas a la aplicación obligatoria de la circular quienes cumplen con el umbral. De manera que si la compañía pertenece a un grupo empresarial, pero de ese grupo empresarial solo una o dos cumplen con el umbral de los 160.000 salarios mínimos, solamente esas dos tienen que aplicar obligatoriamente el sistema. Ahora, lo recomendable sería que todo el grupo empresarial, para evitar el riesgo de contagio interno, aplicara también los manuales, pero obligatoriamente aquellos que están sometidos a la circular. Sobre ese tema ha habido mucha discusión también sobre si el oficial de cumplimiento puede ser uno mismo, o tienen que ser varios, o cada compañía tiene que tener uno, etc. La circular actual no lo precisa. En las modificaciones que estamos preparando hemos dejado más claro que cada sociedad obligada a cumplir con el sistema tiene que tener su propio oficial de cumplimiento, sin perjuicio que pueda ser la misma persona para las diferentes compañías del grupo. Es decir, ese oficial de cumplimiento no es el oficial de cumplimiento del grupo en general, es el responsable del cumplimiento de las obligaciones de la compañía A, que también puede ser el responsable del cumplimiento de las obligaciones de la compañía B, pero para cada una existe un específico oficial de cumplimiento. Respecto a la segunda parte de la pregunta, era cuál debe ser el comportamiento del oficial de cumplimiento cuando establece que un cliente suyo es pariente o familiar próximo de alguien que ha sido, pusiste la palabra narcotraficante, puede ser cualquier otra actividad delictiva, corrupta en la administración pública. En Colombia, no existen delitos de sangre, es decir, yo penalmente solamente respondo por las conductas que yo despliego y ninguno de mis familiares puede ser responsable por la conducta que yo cometo. Delito de sangre, responsabilidad penal. Distinto es a lo que vamos a mencionar a continuación. Una de las tipologías o metodologías más recurrentes de lavado es utilizar un prestanombre, un testaferro o una segunda persona que le haga el favor de prestar nombre. Es decir, el delincuente no le interesa aparecer como depositario de los bienes que ha obtenido del propio delito. De hecho, en la doctrina, en este tema, se discute si existe la modalidad de lavado, de autolavado, es decir, yo cometo el delito, narcotráfico, y yo mismo lavo el dinero en narcotráfico. Sobre eso hay posiciones bien contradictorias, pero a lo que voy en el punto específico es un altísimo riesgo de contraparte el hacer negocios con un familiar o con una persona cercana a alguien que ha sido involucrado en delitos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la organización criminal normalmente va a servirse de alguien cercano, con quien tenga confianza para manejar el recurso. Eso para algunos es injusto, pero los casos de extinción de dominio que se ventilan, normalmente se ventilan no sobre los bienes del narcotraficante, sino sobre los bienes de los familiares, testaferros, amigos próximos al narcotraficante. Dicho eso, entonces, sí es un riesgo alto de contraparte hacer negocios con familiares o personas que han estado condenadas o que están siendo investigadas o que hay fundadas sospechas que esa persona es depositario de confianza de los recursos producto de una actividad delictiva. Muy bien, muchas gracias. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, son las 12:05 de la tarde. Quisiéramos tener más tiempo para más rondas de preguntas, pero creo que no podemos seguir abusando del tiempo de los conferencistas y no me queda sino darle las gracias al doctor Alberto Lozano y al doctor Carlos Oviedo por su presencia, por su ilustración y a ustedes por su participación y por su presencia en el evento de hoy. Sé que ya nadie me está parando bolas, pero... Gracias. Hasta luego.